Estamos listos para continuar con Buenos Aires Pyme y bueno, vamos a entrar un poquito más a la economía, a los números, sin las gráficas, como decíamos recién, pero bueno, con la opinión de Guido Lorenzo, que es director de la consultora LSG, y de Natalia Motil, que también es directora de su consultora NIM. Gracias a ambos por acompañarme y por, bueno, como decíamos, un poco tratar de ver y reflejar el estado de la economía en el que se están moviendo las pymes, ¿no? Natalia, si querés, arranco, empezamos por las damas. ¿Cómo ves hoy la situación macroeconómica? Les cuento que tenemos Claro. tiempo limitado, o sea, Ok. vamos a tratar de que las respuestas entren en ahí. Pero ¿cómo lo ves la macro con este contexto de inflación, tipo Bueno, de cambio atrasado? la realidad es que la situación económica está bastante caldeada. Sobre todo, digamos, la situación de un banco central que se encuentra totalmente quebrado. Si nosotros analizamos un poco lo que son las reservas de rápida disponibilidad, que son el verdadero poder de fuego que tiene el central para hacer frente a lo que es una corrida contra el peso, hoy está alrededor, en rojo, en 3.500 millones de dólares, en un contexto en el cual, lamentablemente, tenés un efecto precio y cantidad que está, obviamente, pujando a la menor entrada de dólares para la Argentina, ya sea por la estabilización de los precios de las commodities que empezaron a partir de julio del año pasado y por la sequía de la Argentina que está afrontando una de las peores de los últimos 60 años. Entonces, obviamente que esa menor entrada de dólares va a hacer que aquellas empresas que necesitan insumos para importar no los van a tener. Y desafortunadamente en la Argentina, inclusive aquellos elementos que se producen nacionalmente tienen algún que otro componente que viene del Importado, exterior. desde ya. Exactamente. Entonces te genera esos famosos autogenerados cuellos de botellas que en realidad te afecta a la producción, posteriormente a lo que es el empleo y después a lo que son los salarios reales. Y bueno, obviamente que la inflación en esta emisión por parte del Banco Central de inyección de papelitos de colores que termina corroyendo lo que es el valor de la moneda, impide a lo que es el sector privado poder llevar adelante un simple cálculo empresarial. ¿Qué estimación estás viendo para PBI 2023 con efecto sequía? Lamentablemente vamos a estar con una menor, digamos, en cantidad de dólares que nos van a entrar, en alrededor de 10.000 millones de dólares. Este año vamos a tener un leve crecimiento económico, pero de alrededor del 0,1%, pero todavía va a ser muy magro. Y realmente en un año electoral, en el cual hay muchísima incertidumbre, bueno, estimar se vuelve cada vez más difícil. Por un lado, porque vas a tener un problema a partir del segundo trimestre de este año, que ya lo estamos observando, lo que es la actividad económica, que se va a profundizar a lo que es el segundo semestre de este año y que obviamente puede ser agravado por las políticas económicas que lo lleve el actual gobierno. Guido, no tengo dudas de que la sequía va a ser un rojo duro de pasar en el segundo trimestre, ¿no? Pero bueno, ¿cómo ves un poco lo que el punto, te pregunto un poco como Natalia, el punto al que estamos llegando y que lo que nos queda por delante de esta macro tan atosigada? Sí, nosotros somos un poquito más pesimistas con lo que es actividad. Me parece que puede llegar a caer 3,5 o 4%. El efecto de la sequía impacta directamente con menor valor agregado, digamos, ¿no? sobre la producción del sector primario, pero el efecto menos o más dañino que tiene para la actividad es la menor disponibilidad de dólares por la falta de activos por parte del Banco Central, como decía Natalia. Después de eso, lo que nos preocupa es lo que es en materia inflacionaria. Digo, el proceso inflacionario, fíjate que al mismo tiempo lo que está haciendo es disminuyendo los salarios reales. Entonces, ahí cuando tenés que ver en materia de consumo, ¿no? Cómo viene el año, hay una falsa sensación de que parece que está bien la cosa cuando uno mira a veces que hay restaurantes llenos, que hay distintos rubros que tienen demanda, pero son las crisis inflacionarias tradicionales, digamos. Hay demanda porque la gente saca los pesos encima, pero después al mismo tiempo va cayendo el poder adquisitivo. Ese proceso, si lo extendemos en el tiempo, digamos, por el año, vos decís, posiblemente uno vea esa demanda, pero cada vez con menos poder de compra. Entonces, ojo con eso porque parece que hay venta, pero posiblemente sean cada vez menores cantidades. Va a ser Hay también una definitivamente especie un año de difícil. puja de precios, ¿no es cierto? Porque uno percibe que hay, bueno, ustedes en la consultora tienen
un termómetro un poco más fino sobre el índice, sobre los precios minoristas, pero a veces uno ve como hay una brecha que va creciendo intrasectores, una brecha de precios relativos. El otro día uno se estaba mirando, digo, por ejemplo, educación, que fue el rubro que más aumentó en el mes. Si uno lo mira anualmente, todavía está atrasado. O sea, es uno de los rubros que todavía no llega al 90% anual de aumento. Y tenés otros con, no sé, en 115. Sí, y a la carne ponerle le falta, que va atrasada respecto a lo que había sido el año pasado, Por cuando ejemplo. uno mira precios relativos. Entonces esa carrera que se termina dando... Hay una especie de carrera que está acelerando todos los precios, me parece, ¿no es cierto? ¿Cómo percibís el fenómeno de la inflación en este momento? Que Es como- pasa eso de que, viste, parece como ¿Cuánto hay de inercia? una calecita en donde todos los meses aparece algo. La educación, al otro... Y no es tanto, digamos, el que aparece en el mes, sino que es el sistema entero, es esa calecita, viste, que va. Es el sistema en sí mismo. Nosotros vemos el mes de abril complicado también como marzo. Algunos precios regulados que tuviste en marzo no los tenés en abril, pero la inercia esa la tenés alta. Nosotros, además de medir precios, medimos lo siguiente. Semana a semana hacemos una medición. Entonces vemos cuánto subieron los distintos productos, alimentos, bebidas, etcétera. Pero también lo que vemos es qué frecuencia o cuántos aumentaron de los que relevamos. Eso es para saber más o menos lo que vos decías, la inercia. Entonces, lo que estamos viendo es que cada semana la mitad de la canasta que relevamos cambia de precio, sube de precio. Cada semana. Cada semana. Entonces eso, si te pones a pensar, en un mes quiere decir que se mueven dos veces, claro, los precios, el listado de precios. Es una frecuencia realmente alta y lo que te implica es un desafío a futuro. ¿Por qué? Porque implica modificar conductas. Y esas conductas son después difíciles de moldear. Porque no te alcanza simplemente con emitir menos pesos y nada más. Bueno, es algo que se percibe, por eso te lo preguntaba, digo, porque en general uno está, tradicionalmente medís una tasa de inflación como, bueno, qué ajuste hiciste en el mes de un precio, cuánto te movés, pero lo que ya se está notando es esto que estás contando, que hay como más de un ajuste por mes. Sí. Y que estás como cada uno pensando si tiene que hacer 3 y no 2 por mes de repente, ¿no? Sí. Ahí de la política económica me parece que hubo algún error en tratar de poner una meta de inflación, meta entre muchas comillas, ¿no? Pero de hablar de una pauta de inflación del 60% cuando no es creíble. Y cuando pasa eso, genera, digamos, un poco más de incertidumbre al proceso, porque ya no sabes hacia dónde pueden ir los precios. O sea, si yo te pongo una pauta realista, nos ordenamos alrededor de esa pauta. Si te pongo una irrealista, es un sálvese quien pueda y pasa esto. 2 o 3 veces por mes, lo que dé, aguanta, lo que me aguante lo puedo subir, digamos. Y eso genera un poco más de esa gimnasia. Natalia, las pymes en particular tienen una mochila fuertísima para vivir, que es un poco llevar adelante una actividad con una carga de impuestos que es bastante más alta de lo que tenemos en la región. ¿Cómo ves hoy por hoy ese peso que tienen que afrontar y que hace que muchas veces una pyme, no sé, su tiempo de vida en el mercado sea cada vez más corto? Sí, es una excelente pregunta porque justamente lo que estamos observando en la Argentina es que tenés un porcentaje mínimo, 1% de empresas grandes que generan la mayor cantidad de empleo formal hoy en nuestro país y una pequeña y mediana empresa genera un 47% del empleo registrado hoy en nuestro país. Y la tasa de sobrevivencia de muchas de esas pymes, de cada 10, solamente 3 sobreviven al primer año y de esas que sobreviven al segundo año, solamente sobreviven a finales alrededor de 3. Cuando nosotros lo comparamos con los países de la región latinoamericana, ese número asciende a 5 de cada 10 en la finalización del primer año y en los países europeos de 8 de cada 10. Entonces, ¿cuál es el problema? Justamente de que son muchas empresas enanas, porque hoy los incentivos están justamente para hacer empresas más pequeñas. Una cuestión es la cuestión tributaria, regulatoria, y otra justamente de que, bueno, al no poder crecer no genera capital, entonces vos no tenés tanto capital en relación al trabajo y eso te afecta a lo que es la productividad por sobre el trabajo y obviamente a lo que son posteriormente los salarios reales. Si vamos a los números, nosotros vemos que las pequeñas y medianas empresas de alrededor de 60 empleados, estos son cálculos
cálculos del Banco Mundial, que lo pueden chequear, paga un 106% en impuestos por sobre sus ganancias netas. Cuando vos te vas a Uruguay o a Chile, bueno, esta tasa a veces ni alcanza el 50%. Entonces, hay una diferencia bastante abismal. Y también lo que estamos observando es que, lamentablemente, aquellas empresas más tecnológicas, más unicornios, se están radicando en países limítrofes y están sacando los capitales de nuestro país, y obviamente que la estructura productiva se vuelve cada vez más chiquita. Y esto es un verdadero problema, más para el crecimiento de lo que es de largo plazo, porque vos te convertís en lo que nosotros en economía conocemos como un país monoexportador, que terminás volcándote a la producción de un solo tipo de commodity, porque obviamente que te es más rentable, y lamentablemente la Argentina no va a poder generar un crecimiento sostenido durante muchísimo tiempo, porque justamente no va a poder amortiguar los shocks exógenos que se van a presentar a lo largo de la historia en todos los países. Entonces se convierte en esa dinámica, esas maldiciones que tienen países como Venezuela, como Bolivia, en el cual tenés tasa de crecimiento del 6, del 8% y al año siguiente del 5%, y no tenés un sendero de crecimiento. Ese es uno de nuestros mayores problemas. Por eso tenemos que, obviamente, generar esos incentivos de baja de tributación, baja de regulaciones, para que esas empresas, primero, que puedan obviamente sobrevivir al año, porque además de eso tienen que afrontar lo que es la inestabilidad macroeconómica, y como bien decía Guido, cuando vos tenés saltos abruptos en las variables macroeconómicas, generan distorsiones en las decisiones diarias en microeconómica, hace que, bueno, por ejemplo, se acorten los contratos o te vuelques a, no sé, a la timba financiera, o que inclusive termines demandando activos en moneda extranjera en vez de activos en moneda local. Entonces se genera toda una dinámica, digamos, muy corrosiva, que termina afectando a los que son generadores de puestos de trabajo y obviamente los que tiran de la carreta del crecimiento económico. Claro. Guido, me gustaría tratar de alguna manera de jerarquizar o darle un orden a los riesgos que tiene la economía hoy presente, ¿no? Hablamos de la inflación, hablamos de la falta de dólares, hablamos de la sequía. ¿Cómo pondrías a la política dentro de esta enumeración? Es un año electoral y en general los años electorales también generan un condimento a la economía. Digo, ¿te parece que eso viene como, lo pondrías del lado de los riesgos o del lado de, no sé, ponerle un estabilizador del claro. clima social? Sí, definitivamente es riesgo porque uno está con la expectativa de un cambio. Entonces, al tener la expectativa de ese cambio, genera parálisis en muchas decisiones. Yo creo que el programa, por ejemplo, con el fondo no está funcionando, ¿no? Entonces, uno diría, bueno, va a cambiar en algún momento eso. ¿Pero cuándo? Bueno, tenés que esperar. Y en esa espera, ¿qué pasa? Bueno, mientras seguís con este esquema que te está acelerando la inflación. Bien, ¿qué es el riesgo, el potencial riesgo que vemos ahí? Tenés algunos externos, como la sequía, exógenos, digamos, ¿no? Externos de que pueda haber una crisis mundial, etc. Listo, perfecto. Pero esos que son inherentes nuestros de la política, el miedo es que se contagie un problema real, de la macro real, que es variables reales tipo déficit fiscal, al lado financiero, justamente al sector financiero e incluso al sistema bancario. Digo, eso puede ser desatado por la incertidumbre política. Con lo cual hay que ser muy cuidadosos ahí en lo que vaya a ser renovación de deuda, etcétera. Vencen todavía 7 billones de pesos de acá a octubre. Sí, hizo un canje, fue relativamente exitoso, pues se logró pasar vencimientos al año siguiente, pero todavía me parece que hay un desafío grande ahí. Y si nos fijamos confianza eso, ¿no? Y entonces justamente ese es el rol de la política, tratar de no generar esos sobresaltos en la transición. Me parece que ahí es donde está el riesgo, por eso lo podemos poner más como un riesgo. Si se percibe como que hay poca voluntad de pago o incapacidad de pago por parte de la tesorería, bueno, eso puede derramar justamente en el sector financiero y provocar algún tipo de problema. Entonces, ahí, ¿no? Esa es la parte que vemos que debería haber un poco más quizás de responsabilidad política por parte de los actores. Yo creo que eso se va a notar más, a ver cómo llegamos al periodo entre las PASO y la elección, el digamos, famoso la primera vuelta. A60 está bien, ¿te acordás de Claro. Alberto que había calmado? Bueno, parecen pavadas, pero algunos gestos necesitas de
de acuerdo, consenso básico como para que la transición sea menos costosa. La diferencia es que en ese momento teníamos tipo de cambio libre, Sí. que es algo que creo que un gobierno como el actual no va a entregar. O No, sea, y el que viene, y el que viene yo creo se que verá tampoco. también, por eso. Y vos me decís, bueno, que tu riesgo es al contagio financiero. Y hasta, digamos, ¿qué posibilidad le ves que puedan enderezar en algún frente estos riesgos? Por ejemplo, el tema de inflación. ¿Vos crees que tiene capacidad el gobierno como para que aminore esta curva o crees que va a estar sostenida? Creo que le perdió el control, ¿no? O sea, ahí es raro, pero fíjate que salen los datos de inflación y lo normal en el mundo es que salga el Banco Central a hablar de por qué dio ese dato o a decir más o menos cómo encausa la cosa. Acá se mira a la Secretaría de Comercio, ¿viste? Es como que está todo medio distorsionado. Con lo cual, la capacidad política, más allá de controles, esto, lo otro, que nunca sabes muy bien cuánto funcionan. Sí que son insuficientes, definitivamente, es lo único que puedo decir, pues la verdad que no. Si se sigue insistiendo por ahí, lo veo difícil. Y si querés abordar una política antiinflacionaria, te falta credibilidad. Entonces, estos meses van a ser muy complicados para emprender ese camino a la desinflación. Natalia, ¿cómo ves un poco también ese recorrido que nos queda hasta llegar a las instancias electorales? En algún momento se ha planteado que, digamos, que la economía vive como del crédito futuro, ¿no? O sea, uno está esperando a que haya un cambio de escenario con un nuevo gobierno y entonces eso te da como, bueno, estamos tomando más calmantes hasta que llegue ese momento. ¿Cómo ves ese recorrido? ¿Vos creés que nos estamos llenando de paracetamol hasta diciembre? Bueno, la realidad es que obviamente va a haber un recambio de gobierno. Quizás uno espera lo que está descontando en el mercado y lo ves en las acciones, los bonos están comprando cuando están en el piso porque saben que la van a poder vender más caro más adelante, de que bueno, se viene un gobierno por lo menos que no lucha contra el capital como este. Entonces algo va a calmar. Entonces se viene un gobierno en el cual es más promercado, quizás apunte a algún tipo de, bueno, bajar las regulaciones, restricciones que tenés, sí va a haber alguna corrección y eso lo vemos en las dificultades, en lo que son variables fundamentales, en las dificultades que tiene el Banco Central para renovar lo que son la deuda, sobre todo en pesos. ¿Pero por qué? Porque hoy los inversores, ¿qué están proyectando en el día a día? Bueno, va a haber una devaluación para después de las elecciones, entonces, bueno, trato de irme lo más antes posible, sacarme de encima los pesos y refugiarme para cubrirme en lo que son los activos denominados en moneda extranjera. Entonces, cada vez el Banco Central tiene que subir más las tasas de interés para poder retener a lo que son esos inversores, sino que se terminen fugando hacia lo que son, por ejemplo, el mercado cambiario, el dólar. Entonces, ya ves que el mercado algo te está dando a entender de que se vienen nuevos rumbos. Le va a ser muy difícil al actual gobierno porque más allá de que, bueno, sí son shocks exógenos, lo cierto es que el contexto internacional te está pegando. Si vos ves lo que es el índice VIX, que te anticipa lo que va a ser la salida de capitales de los países emergentes, se vienen por lo menos los próximos 2 meses bastante complicados para países como la Argentina, sobre todo que estamos tendientes a una extrema vulnerabilidad. Tenés lo que es la actividad económica, un banco central que se encuentra quebrado, una inflación que el problema es la emisión pasada, presente, futura. Tenemos una montaña de pases y de las LELIQs que se sirvieron en un primer momento, sobre todo al gobierno, al ministro de Economía anterior, Guzmán, para sacar liquidez del sistema y bajar lo que son las presiones inflacionarias, que ahora te está explotando en la cara porque es una montaña totalmente insostenible y es, en términos burdos, hablar de, bueno, default en peso, pero en sí es lo que te va a terminar pasando. Y obviamente que tenés las cuestiones obviamente internas en las cuales el gobierno, bueno, la verdad es que se está quedando sin herramientas para poder sostenerse hasta las elecciones y vos no ves que no hagan otra cosa más que restricciones, controles que en realidad no resuelven el problema de fondo, sino todo lo contrario, te generan problemas estructurales más de mediano y largo plazo. Guido, vos decías en tu respuesta anterior que el programa con el fondo no está funcionando, ¿no? Digamos, Sí. la expectativa es que de alguna manera siempre usamos el programa como ancla para la economía y ahora estamos desanclados.
Ahora, al mismo tiempo, cuando el ministro de Economía va a la Asamblea, está en Washington, vos ves que está, digamos, el fondo parece ser más contemplativo, el resto de los organismos de crédito apoyan un poco como para no ahorcar un poco la falta de dólares. ¿Percibís que hay como otra mirada del fondo sobre lo que puede ser el corto plazo de la Argentina? O sea, ¿qué te transmite todas estas señales que estás viendo en estas últimas 72 horas? Me parece que quedó medio preso de su burocracia, digamos. Entonces vos firmás el acuerdo, lo tenés ahí y tenés que cumplir metas cuantitativas, ¿viste? Entonces lo que vemos son esas reuniones. Entonces vas cumpliendo las metas, no vas cumpliendo las metas. Y el propio gobierno quedó preso de eso, digo, porque hace todo el trabajo para cumplir con las metas trimestrales del fondo. Pero el objetivo final del acuerdo, ¿cuál debería ser? Y en realidad hay que tener una macro un poquito más estable, con eso acumular dólares y con esos dólares tener nuevamente acceso al mercado de deuda para poder seguir refinanciando los vencimientos en dólares que empiezan los años siguientes. Vos te fijás y a casi 2 años ya de haber empezado el programa no estás transitando ese camino. Entonces, pasás a los trimestres, pasa un trimestre y vas a la reunión y mostrás que implementaste el dólar tal y acumulaste reserva. Y las perdiste durante el siguiente trimestre, pero cuando llegaste ahí te desembolsaron y mostrás de vuelta. Son todas martingalas que te permiten ir atravesando esas reuniones, pero quedan en discusión, digamos, de cosas que decís, pero pará, porque el objetivo final no se está cumpliendo. Entonces, por ahí digo que necesitamos ahí hacer algún tipo de revisión. Debería ser bueno, digamos, que el fondo también cuente un poco de esa parte, o sea, te lo tenga en cuenta para modificar esto. Es bastante difícil, creo que le ha costado a todos los gobiernos tratar de alterar esa lógica, donde el fondo lo primero que garantiza es el repago de su deuda y después del resto hablamos, ¿no? Claro, pero fíjate, el repago de su deuda va a ser, lo vamos a tener que generar con dólares que en algún momento nos presten, porque también vamos a tener vencimiento con Eso privado. es parte del Entonces, si yo miro soy el fondo, miro lo que está el Banco Central, como decía Natalia, está quebrado. Decía, miro el Banco Central de Argentina, veo cómo está la dinámica de reserva, etcétera. Digo, estos no me pueden pagar en un par de años. Entonces también el fondo se tendría que estar preocupando como acreedor, digamos, ¿no? Yo creo que está preocupado como acreedor, me parece. Sí, pero digo, entonces decir, el programa no está funcionando, ¿no? Natalia, ¿y el mundo? Durante la inflación alta, el periodo de inflación alta, estuvimos temerosos de que la Reserva Federal mantuviera una política monetaria dura. Ahora pareciera que la inflación de Estados Unidos está un poquitito mejor. ¿Cómo ves, digamos, cómo nos va a tocar el mundo para esta transición hasta las definiciones del año electoral? De hecho, la Argentina se vio bastante beneficiado durante lo que es el 2021, 2022, gran parte, justamente por esa inyección de liquidez a nivel internacional que favorecieron a los que venden productos básicos, como el caso de la Argentina. Sin embargo, una vez que esos principales bancos centrales del mundo, como el caso de la FED, el Banco Europeo, el de Inglaterra, empiezan a sacar la liquidez del sistema, vos ves que le empiezan a impactar a los países emergentes, como el caso nuestro. Entonces, la política monetaria tiene un efecto entre 18 y 24 meses. Entonces, la subida de las tasas de interés que la tuviste el año pasado todavía te va a seguir impactando, sobre todo durante el 2023 y durante el 2024. Y ojo, porque todavía vos ves en precio de las commodities estabilización de los precios de los alimentos, que nosotros obviamente vendemos al resto del mundo a partir de julio del año pasado, pero los precios de la energía, que lamentablemente la Argentina hoy está importando energía del resto del mundo, todavía van a seguir siendo sostenidamente altos a lo largo del todo el 2023 y el 2024. Entonces eso te va a impactar obviamente en lo que es la balanza comercial, entonces ahí vas a tener un problema. Entonces el contexto internacional no es menor, se vuelve adverso para un país como la Argentina, que se encuentra totalmente endeudado, que obviamente el costo de financiamiento y refinanciamiento va a ser cada vez más pesado sobre nuestros países, y una Argentina que obviamente necesita de capitales para poder crecer. Si los capitales se ahorran durante muchísimo tiempo, si no lo ahorraste internamente, lo tenés que atraer del resto del mundo. Y únicamente lo vas a traer más en un contexto como el actual, con políticas sensatas pro mercado de estabilidad macroeconómica, por un lado, baja impositiva, baja de regulaciones, en sí, digamos, las reformas estructurales, que la Argentina hoy ya no tiene margen para seguir aplicando el mismo tipo de políticas, porque desafortunadamente se nos acabó el tiempo.
Se nos acabó el tiempo de la charla, pero Guido, te voy a hacer la última pregunta. Voy a exprimir tu poder de síntesis porque quiero que me, digamos, de alguna manera dibujes los desafíos de lo que viene. Vamos a tener una gestión nueva en diciembre. No tenemos o sea, podríamos hacer un seminario sobre los desafíos de la próxima gestión, pero a vos te lo voy a pedir como economista que me lo trates de... No, muy sintético, digamos. A ver, tenés que hacer reformas, ¿no? Natalia decía, definitivamente, ahí tenés desafíos políticos, pero tenés que corregir algunas cosas que te quedaron pendientes de esta gestión, ¿no? Y ahí está la cuestión cambiaria y lo tenés que hacer eso desde un nivel de salario real que ya es muy bajo. Con lo cual, hacer una política de corrección y de estabilización macro va a tener que ser acompañada por algún tipo de política distributiva inteligente, digo, ¿no? Que tenga algún tipo y que eso sea consensuado para que funcione y te estabilice la macro. Entonces, eso ya en sí mismo es un puzzle. Después tenés la cuestión internacional, vas a tener los vencimientos en dólares, tenés que posiblemente reestructurar nuevamente esos bonos que reestructuraste en pandemia y en un contexto de tasas un poco más altas. Hay un montón de desafíos, pero la cuestión nuestra, idiosincrática nuestra, de corregir el tipo de cambio con este nivel de salario ya es un desafío en sí mismo. Bueno, veremos si lo podemos sobrellevar. Veremos. Gracias, Guido, Natalia, por acompañarme y darnos como le decíamos, poner un poco de números a nuestra charla para lo que le espera a la PYME este 2023. Seguimos en un minuto.